Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología. Un programa donde juntos conocemos más y más la divina persona del Espíritu Santo. Así que quédense con nosotros. Estamos viendo ya desde los programas pasados un poquito así muy someramente lo que son los dones del Espíritu Santo, los dones que nos presenta Isaías capítulo 11. Quizá más adelante veamos lo que son los carismas, que así dicen los que saben, los que nos presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios. Así que ahorita estamos dando una repasadita de lo que son los dones. Ya desde la semana pasada empezamos a ver lo que es el don del temor a Dios y vimos pues que este don maravilloso de verdad tiene unos efectos en nuestras vidas, tiene efectos de santidad, ¿sí? Que hay diferentes clases de temor, que cómo es posible que Dios sea temido. Pues bueno, el temor que nosotros tenemos, ese temor no es un temor servil, ¿verdad?, de una persona que nos va a castigar, sino es un temor de amor, un temor filial, sobre que se basa en el amor filial perfecto, ¿sí? En el amor, ¿sí? En el amor de ofender a quien tanto nos ama, a quien es tan grande y tan poderoso y tan santo, y el ofenderlo de verdad nos da ese temor. Ya vimos también cómo este temor, hay unas virtudes relacionadas con este temor, y también cómo hay vicios, ¿verdad? En este temor hay efectos del don de temor en las almas, y también hay unas bienaventuranzas que se asocian a este don de temor. Y bueno, pues estamos viendo, nos quedamos en medios para fomentar este don. ¿Cómo? ¿Hay medios para fomentarlo? Claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Si fuera solamente pues una virtud, pues nosotros tendríamos que trabajarla, ¿sí? Entonces vamos a ver que los medios son medios a veces generales, pero vamos a ver. Dice, aparte de los medios generales para atraerse a la mirada misericordiosa del Espíritu Santo, recogimiento profundo, pureza de corazón, fidelidad, exquisita la gracia, invocación frecuente del Divino Espíritu, he aquí algunos medios relacionados más de cerca con el don de temor. Yo quisiera repasar cada uno de estos medios generales para tener este don. Ya veíamos la semana pasada cómo este don es el comienzo para una verdadera vida espiritual, un verdadero crecimiento, porque nos hace ir apartándonos del pecado, nos hace de verdad tener ese temor de ofender a Dios, y nos vamos apartando poco a poco, primero del pecado mortal. Ya el pecado mortal para nosotros es la muerte, es horrendo. Vivir un momento, vivir un día en pecado mortal, ya no puedes, ¿verdad? Tienes que buscar un sacerdote para confesarse, tienes que arrepentirte. Después viene el horror al pecado venial, ¿verdad? Y eso es un largo caminar, ¿sí? Entonces, estos medios generales, pues es algo que nosotros debemos de tener, no solamente para tener y para buscar y para que Dios nos dé en su infinita misericordia los dones, el don de temor, sino para todos los dones, ¿sí? Y estos medios, pues es un profundo, ¿verdad?, un recogimiento profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que debo estar siempre en silencio y ya no voy a platicar con mi familia y ya no voy a ver televisión y ya no voy a ver internet. No es eso. Quiere decir que ese recogimiento, voy a tener un lugar especial en mi corazón, una habitación secreta, una habitación que dice la palabra: cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y allí encuéntrate con tu Dios, ¿verdad? El que mora en lo secreto. Y sí, hay en una habitación, y ese es el recogimiento. Cuando yo estoy viendo cosas que me distraen,
y sobre todo si son pecado, ¿verdad? Pues entonces debo de quitar mis ojos de lo que me está distrayendo, de lo que es pecado, y entrar en ese recogimiento, quiere decir en una presencia continua a Dios. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Verdad? Es eso precisamente, levantar nuestro pensamiento a Dios, acordarnos de Dios, lo dirá Santa Teresita. Orar es acordarnos de Dios. Durante todo el día, ¿cuántas veces te acuerdas de Dios? Ese es recogimiento. Vea que estás trabajando sin dejar de hacer lo que estás haciendo, acordarte de Dios y entrar un ratito, no cerrar los ojos, mucho más si estás trabajando en una máquina, si vas manejando, pues por supuesto, pero lo puedes hacer perfectamente haciendo cualquier cosa que estés haciendo. Hombre, si se puede hacer platicando con otra persona, pues mucho más se puede hacer, ¿verdad? Eso quiere decir recogimiento, entrar en tu cuarto, recogerte de todo lo que estás haciendo, aunque sea por segundos, y estar en la presencia de Dios. Ese es un medio general para traerse la misericordia del Espíritu Santo y que nos llene de sus dones. Otro medio general es la pureza de corazón. ¿Qué quiere decir pureza de corazón, verdad? Bueno, cuando una persona tiene pureza de corazón, quiere decir que su corazón está limpio, pero también que su corazón no guarda intenciones escondidas, ¿verdad? No me está hablando una persona con una mirada y una sonrisa en la boca y por atrás está pensando otra cosa. No es aquella que me da el rostro, pero por atrás me da una puñalada. Pero eso no es pureza de corazón. O que sí te estoy diciendo, mira, vamos a hacer este negocio y vamos a hacer esto otro, y yo estoy pensando en engañarte. Eso no es pureza de corazón. Pureza de corazón podríamos decir que es lo mismo que yo estoy hablando, es lo mismo que yo estoy sintiendo y es lo mismo que estoy decidiendo. ¿Sí? Esa es la gran pureza de corazón. ¿Sí? Una gran congruencia con lo que digo, con lo que hablo, con lo que hago y con los planes que yo tengo en toda mi vida, ¿verdad? Entonces esa es la pureza de corazón y bueno, pues eso es un medio también general. Otro medio es la fidelidad exquisita a la gracia. ¿Cómo que es eso? Sí, ya veíamos hace mucho sobre lo que es la gracia a nuestras vidas y vimos que la gracia es lo más hermoso que un alma puede tener y nos dice este escritor que la gracia es mucho más valiosa en nuestra vida que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cuando nosotros estamos en gracia, nuestra alma es de verdad un templo donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De tal manera que la gracia es lo más hermoso que una persona puede tener. Y que eso, la gracia nos hace capaces de tener en nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que es lo que ya conocemos nosotros como inhabitación, ¿sí? La gracia es un inmenso regalo de Dios, es un don total, absolutamente gratuito, ¿sí? Entonces, este es un don sobrenatural, que quiere decir que está sobre la naturaleza, ¿sí? Y es infundido por Dios en nuestras almas para darnos una participación verdadera y real de su propia naturaleza divina. ¿Cómo nos hace participar de su naturaleza divina? Esto es la gracia santificante, esto es estar en gracia. Pues entonces todos debemos tener, así como nos dicen los medios generales, una fidelidad exquisita a la gracia. Es decir, puede pasar cualquier cosa, pero yo soy fiel a estar en gracia. Es decir, voy a buscar, pero desesperadamente, si yo no tengo la gracia por eso, porque no fui a misa, porque etcétera, etcétera, no sé, un pecado mortal, entonces yo voy a buscar desesperadamente a un sacerdote para que yo pueda estar en gracia. Nos dice este libro que cuando nosotros estamos en gracia, la dignidad de un alma en gracia es tan grande que ante ella se desvanecen como el humo todas las grandezas de la tierra. ¿Qué significa todo lo creado ante un mendigo cubierto de harapos
que lleva en su alma el tesoro de la gracia santificante, hay más distancia entre ese mendigo y un alma en pecado mortal que carece de la gracia que la que existe entre ese mendigo en gracia y el más grande de los santos canonizados, e incluso la que hay entre él y la Santísima Virgen María. A tan agregaria altura nos eleva la simple posesión de la gracia santificante, ¿sí? Nos hace rebasar las fronteras de toda la creación natural y haciéndonos alcanzar en su vuelo de águila el plano mismo de la divinidad, al mismo Dios tal como Él es en sí mismo. El demonio prometió a nuestros primeros padres en el paraíso que si comían del árbol prohibido serían como dioses. Es Jesucristo, dice un escritor, Malebranche, quien por medio de la gracia cumple en nosotros la magnífica promesa del demonio. Qué tremendo, ¿verdad? Pues sí, por medio de la gracia acabamos de decir que nos hace partícipes de la naturaleza misma de Dios. Sí, ¿qué es ser partícipes? Pues ser divinizados, así de simple. En realidad la gracia nos diviniza, así es, efectivamente. Entonces, ¿por qué no buscar la gracia? ¿Por qué no luchar por estar en gracia? De verdad, este es un don que solamente da el Espíritu Santo. En la mayoría de las personas que viven lejos de Dios les da absolutamente igual. Qué terrible de verdad va a ser aquellos que conociendo lo que es la gracia santificante, la pisoteen como nada, la desprecien como nada, ¿verdad? Qué terrible va a ser para esas personas, porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estemos pisoteando esa gracia, nosotros debemos de tener en cuenta cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque ese es un don maravilloso, y si yo no lo estoy valorando, pues qué terrible, ¿verdad? Vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. En todos los tiempos han nacido movimientos, se integran en la vida de la Iglesia, aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en Movimiento. Los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento. En la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez. Producción de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear, y con María el andar será hacia la eternidad. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida.
La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos en su programa Neumatología y estamos viendo cómo de verdad Dios nos da tantas bendiciones, ¿verdad? Vimos los medios generales para nosotros, que el Señor nos dé estos dones maravillosos, como es el don de temor de Dios. Y uno de esos medios en el cual nos quedamos es la fidelidad a la gracia. ¿Cómo que fidelidad a la gracia? ¿Por qué debo de serle fiel a la gracia? Quiere decir que yo voy a buscar estar en gracia, que yo voy a buscar sobre todas las cosas estar bien con Dios, ¿sí? Entonces ya vimos lo que nos hace la gracia en nosotros, como de verdad la dignidad de un alma en gracia es mucho mayor que cualquier riqueza que nosotros pudiéramos decir, y que nos hace, ¿qué? Participantes de la naturaleza misma de Dios, participantes de la naturaleza misma de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo no buscar la gracia? ¿Cómo no buscar a aquellas personas que nos están escuchando y que tienen años sin confesarse? ¿Cómo no pedirle al Señor que nos dé ese santo temor de Dios? Si para nosotros es muy fácil pecar, ¿verdad? ¿Qué pasa? No pasa nada. Dios es un Dios de misericordia, son necesidades que yo tengo. Dios me comprende, Dios no es un ogro, Dios sabe que tengo estas necesidades, Dios sabe que necesito esto, que necesito este dinero, que necesito esto o lo otro, que tengo necesidades en mi ser. Dios no es un ogro, ¿verdad? Así que no me va a condenar, Él no me va... Cuidado, ¿verdad? Eso es un grave pecado contra el Espíritu Santo, que se llama presunción, y acabamos de ver que es un vicio contrario al temor de Dios. Si no tengo ese temor, ahora sí que con temor y temblor, pidámoslo, porque no tener ese temor me puede llevar a una muerte eterna. Es real. Hablábamos hace ratito de donde ese don maravilloso que es la esperanza, pero también el vicio que es la presunción, y de creer que Dios no me va a condenar, ¿no? Ciertamente que a lo mejor Dios no me va a condenar, pero yo sí me condeno. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la palabra los juzgará, la palabra nos va a juzgar, ¿verdad? Entonces la palabra que está escrita es la que va a decir, vamos a ver mi vida confrontándola con la palabra. Oh, no, pues quedamos muy mal, qué lástima, ¿verdad? Entonces la palabra misma es la que nos va a confrontar, ¿sí? Entonces vemos de verdad que nosotros debemos de buscar ser fieles a la gracia, ¿sí? Para que nosotros podamos de verdad, pues estar en gracia del Señor, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, de esos medios que Dios nos da, medios para fomentar este don. Estamos hablando de los medios generales. Fidelidad exquisita a la gracia. ¿Qué quiere decir esa fidelidad exquisita? Cuando algo hay de exquisito, pues ¿cuál es la palabra que usamos cuando nos ha gustado una comida? Cuando hemos saboreado una comida, cuando hemos nosotros gustado de verdad todo eso, y que lo hemos de verdad llenado nuestros labios de algo que nos gustó mucho, ¿verdad? Entonces es esa exquisita cuando la disfrutamos, una gracia exquisita, y yo creo que es real. Cuando tú te vas a confesar, ¿verdad? Cuando tú te acercas a confesarte, y después a mí me gusta mucho escuchar las palabras es más, yo rápidamente rezo el día pecador, o lo que me pida el sacerdote, rápidamente lo rezo, ¿verdad? Porque quiero ya estar sin rezar para escuchar esas palabras maravillosas que me da el don de la confesión. Esas palabras donde en persona de Cristo mismo, el sacerdote, me dice, te son perdonados todos tus pecados. Benditas palabras. Esas palabras pueden ser el cielo o mi infierno. ¿Cómo? Así. Mira, yo pasé en Face, me gusta mucho ver algunas imágenes y solamente copio en mi Face lo que me gusta excesivamente, ¿verdad? Y vi una vez
una imagen la voy a buscar, por ahí debe estar, Matrix, la película esa famosa, ¿verdad? Que salió hace mucho tiempo y él, el personaje, está vestido de sacerdote. Se me hizo muy exagerado. Pero en una ocasión que yo fui a acompañar al padre Jeff, ¿verdad?, a visitar a un enfermo, una enferma en el hospital, ¿verdad? Y de ver lo que hacía la presencia del sacerdote en el hospital con un enfermo, yo me empecé a dar cuenta que los verdaderos superhéroes son ellos. De verdad, no está tan lejos. Otra imagen que también encontré en el Face, donde dice: los verdaderos superhéroes son ellos, los sacerdotes, los hombres que nos transmiten la palabra, pero especialmente los sacerdotes. Por ejemplo, el padre Víctor, hace poco yo acompañé también al padre Víctor, me tocó acompañarlo, es una gracia acompañar a un sacerdote a ver un enfermo y ver cómo el padre le dio, por supuesto, los santos óleos a esta persona que ya estaba, pues de de verdad, te daba mucha compasión, ¿verdad? Porque estaba ya, su cuerpo tenía un cáncer horrible, ¿verdad? Y bueno, ya pensar que el doctor dijo que ya eran los últimos momentos. Él despertó, por supuesto, pero ya estaba muy mal, muy mal. Y saber que las palabras del sacerdote le pueden dar la vida a ese ser humano. Es decir, yo no sé si se vaya al purgatorio, yo no sé, ¿verdad? Pero lo que sí sé es, en fe, que tiene ese poder. Y el padre Víctor, un anciano, con sus palabras así, con su manera de caminar despacito, ¿verdad? O al contrario del padre Jeff, que corre, ¿verdad? Que casi tiene uno que ir a corre atrás de él, primero porque está altísimo, ¿verdad? ¿Cuándo le vamos a alcanzar en sus pasos que nosotros jamás podemos? O el padre Víctor así caminando, despacito. Luego otra persona se acercó y le dijo que si no iba con su familiar que estaba allí allí en la misma sala, dice, él sí ya está pues ya no reaccionaba y sobre todo pues también estaba en los últimos momentos. Pues creo que tenía ya muerte cerebral, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero ya estaba inconsciente. Y la persona dijo, sus hijos son cristianos, pero ellos aceptan que vaya un sacerdote porque él es católico. Y dijo el padre, claro, vamos, ¿verdad? Ya me esperó, yo estuve hablando con las personas, los familiares, porque a eso voy yo a hablar con los familiares, a platicar con ellos, y el padre a eso, ¿verdad? Claro que el padre podría hacer todo, pero el padre Jeff quiere que lo acompañemos y para mí es un honor, ¿verdad? Tanto acompañar al padre Jeff como al padre Víctor. Y recuerdo cuando iba caminando, él se adelantó poquito después de haber dado la unción. Entonces me puse a pensar, este hombre y todos los sacerdotes del mundo, santo Dios, es que son los superhéroes, es que tienen el poder en sus manos, es que de verdad el superpoder, los superpoderes que nosotros vemos en los superhéroes, que es una caricatura, que es tonterías, ellos lo tienen. Con unas palabras, ellos pueden dar la vida eterna a un alma. ¿Qué importancia tiene la muerte, la vida? Todo, como acabamos de decir que en otro programa, que San Pablo todo lo considera basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Y eso es realidad. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida, de su alma? Dice la palabra de Dios, dice, y si pierdes tu alma, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Nada. Todas las riquezas son basura. Nada hay que pueda dar por algo tan valioso que es tu alma, que puede perderse en el infierno. Y estos superhombres, yo podría decir que son superhéroes, ¿verdad? Porque con su palabra, con su presencia ante un moribundo, puede ser la muerte o la vida, la muerte eterna o la vida eterna. Sí, ciertamente que ustedes me dirán, pero si fue un mal hombre y todo eso, sí, pero en la misericordia de Dios nosotros creemos que se va al purgatorio, que yo no sé, quizás, ¿verdad? Yo no sé, nadie para decir pasa de panzazo o de pérdida, casi se condenaba, pero por la infinita misericordia de Dios y porque un sacerdote fue y le dio la unción de los enfermos, se salvó y claro, yo no sé cuántos años tiene el purgatorio, pero está salvado. Entonces yo tengo ganas de hacer esa imagen de Matrix y decir, es cierto, son los superhéroes.
son aquellos que tienen en su poder, en sus manos el superpoder. Eso me encanta pensarlo, ¿verdad? Sí, tienen en sus manos el superpoder, ¿sí? Entonces nosotros vemos cómo la gracia está allí y está al alcance de todos, solamente es ir y tenerla para ti, de ganarla con el arrepentimiento, con la confesión, si puedes confesarte, ¿verdad? Porque habrá muchas personas que dicen, pues yo no puedo confesarme porque no estoy casado, porque, etcétera, ¿verdad? Pero la gracia, estos dones generales para atraerse la misericordia, mirada de Dios y sobre todo el Espíritu Santo, pues es eso, fidelidad exquisita a la gracia. Invocación frecuente del Divino Espíritu. Invocación frecuente del Divino Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros invocar frecuentemente al Santo Espíritu? Es tan simple como una palabra, una frase. Ven, Espíritu Santo. Hay oraciones preciosas con una gran unción, como es, por ejemplo, las oraciones que la Iglesia nos presenta, ¿verdad? En la Iglesia tenemos, por ejemplo, el Veni Creator, la secuencia del día de Pentecostés, muchas jaculatorias preciosas, como por ejemplo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Es decir, hay muchas jaculatorias preciosas, hay muchas jaculatorias de verdad que tienen una gran unción que nosotros podemos repetir constantemente, que podemos repetir una y otra vez. Y eso es las invocaciones reales del Espíritu Santo. Nosotros recordamos que en este movimiento de renovación, ¿cómo comenzó? Estos grandes hombres maestros de una universidad empezaron a rezar diariamente la secuencia al Espíritu Santo. El Santo Padre, ahora Beato Juan Pablo II, él desde muy pequeño, su papá lo enseñó a rezar la secuencia. Y después da su testimonio que él en los exámenes y en todas partes rezaba la secuencia. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Jóvenes Constructores te espera a ti. ¿No cuentas con estudios? ¿No trabajas? Únete al equipo de Jóvenes Constructores, donde al final de 5 meses te incorporaremos a un empleo formal y a tu escuela. Si te quedaste en primaria, secundaria o prepa, no hay problema. Nosotros te incorporamos a tus estudios y al mismo tiempo obtendrás un trabajo. ¿Con qué? Con nuestra carta de recomendación. Te esperamos, no faltes. De lunes a viernes, de 8:30 a 1:30 p.m. Teléfono 689-3821. Date una oportunidad, nosotros te la damos. La decisión la tomas tú. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. 3 noches de alabanza y sanación con Horacio Trujillo. Los días 22, 23 y 24, 3 noches de liberación y sanación. Si usted siente que le hicieron brujería, hechicería, amarres, venga para que sepa los efectos que tienen la limpia, los amuletos y toda esa cosa que hace daño. Pues si usted participó o le hicieron, venga, porque va a haber liberación para toda la comunidad. 22, 23 y 24 de octubre, en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La entrada es gratuita. Informes al 622-8962. 3 noches de liberación y sanación, 22, 23 y 24 de octubre.
yo elijo la vida. Son las 3 de la tarde, 32 minutos. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos ya de regreso en su programa Neumatología, conociendo la divina persona de la Santísima Trinidad. Y estamos viendo algunos medios para fomentar el don del temor de Dios. Ya vimos los medios generales, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos medios relacionados más de cerca con el don de temor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Meditar, el número 1, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Nunca, dice, ni con mucho podremos llegar a adquirir con nuestros pobres esfuerzos discursivos el conocimiento contemplativo, vivísimo y penetrante que proporcionan los dones del Espíritu Santo. Pero algo podemos hacer reflexionando en el poder y majestad de Dios, que sacó todas las cosas de la nada al solo imperio de su voluntad. De la nada, ¿verdad? Solamente con quererlo. Porque la nada no puede, de la nada no puede surgir nada. Mas, sin embargo, el poder de Dios hizo que de la nada surgiera toda la creación, que llama por su nombre a las estrellas y acuden en el acto temblando de respeto, que es el más admirable e imponente que el mar embravecido. Salmo 92, 4. Que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad a juzgar a los vivos y a los muertos. Lucas 21, 27. Y ante él que eternamente tendrán de respeto los principados y potestades angélicas. Tremenda potestad. Debemos nosotros, dice aquí, que debemos de meditar, ¿verdad?, con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Más grande que los cielos. Yo siempre me gusta ver el cielo. Es algo que a mí me da mucha paz, ¿verdad? Hay muchas hermanas que dicen, no, pues a mí me da paz ir a caminar, ¿verdad? A mí me da paz, no sé, encuentro mucha paz, no sé, platicar. Me da mucha paz, muchas cosas a mí me dan paz, por supuesto, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me da paz y me llena de una enorme paz y tranquilidad es ver el cielo. Yo pudiera acostarme un día y quedarme viendo el cielo horas y horas, ¿verdad? Y en la noche me gusta pensar que allá a lo lejos hay muchos mundos y que quizá en muchos mundos hay vida, y hay vida, ¿verdad? Porque no, yo no me baso en eso de que han encontrado naves espaciales o que vieron un marciano o que vieron, no sé, naves surcando los cielos y que no se encuentran que se parecen a nada, etcétera, etcétera. No me baso en eso. Yo me baso simple y sencillamente en la gran grandeza de Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios excelso, un Dios que de verdad sobrepasa todo lo creado. No pudo haber hecho solamente vida en la tierra. En eso me baso. Y si estoy equivocado, pues qué pena, ¿verdad? Cuando llegue yo allá, pues definitivamente que el Señor me va a decir, oye, no debiste de hablar de lo que no sabías, ¿verdad? Pero nosotros sí debemos de tener pues ese conocimiento y esa sensación de decir, de verdad Dios es tan grande como nada más para la tierrita, para unos seres humanos que aquí se dan, se golpean, se odian, se matan entre ellos, y Dios, toda su vida es ver al hombre aquí que se mata, que llega allá, ¿verdad? Yo creo que Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Dice la palabra de Dios que ni el ojo vio, ni el oído oyó todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que es el cielo. Ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que va a hacer Dios con nosotros. Ni siquiera tenemos idea, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco encontré algo que yo vi hace muchos años,
no sé si para 18 años que yo escuché eso con los trapenses. Ellos dijeron que esa grabación se la habían llevado y era solo una grabación de audio, de cassette, de cinta, ¿verdad? Es decir, pues muy de verdad, pues ya para los medios que tenemos hoy de audio, pues estaba muy atrasada. Y ellos dijeron que les llevaron a estas personas este CD, ese era un audio de un cassette grabado sobre unas voces que escucharon. Ellos estaban orando, ellos tenían un retiro de formación y ellos quisieron grabar todo lo que allí dijeran, la alabanza y todo, y estaban cantando. Ni siquiera creo que tenían guitarra, ellos empezaron a cantar, y cuando escucharon el cassette, ahí había grabado algo sumamente diferente, por supuesto, ¿verdad? Lo llevaron a revisar a un estudio de música y pues vieron que era real, no era una grabación hecha, ¿verdad?, sino que era real, y en ese tiempo pues realmente no había tantos medios como ahora. Sacaron algunas deducciones, por ejemplo, de que las personas que están ahí no respiran, que alcanzan tonos tan altísimos que nadie puede alcanzar en la tierra, que hablan en un idioma que no es conocido, ¿verdad?, que hay instrumentos de música que tampoco son conocidos, no se sabe qué es, cosas así, que tú dices, yo no sé si sea cierto. Yo lo único que sé es uno de los criterios, que cuando la iglesia no dice ni sí ni no, tú puedes creerlo si te ayuda. Cuando la iglesia dice no, entonces ni de chiste, tú hazlo a un lado y punto, ¿verdad? Pero que si eso te ayuda y si está dentro de lo que la iglesia enseña, si está muy de acuerdo con el credo, si está de acuerdo con la iglesia católica, si está de acuerdo con los 10 mandamientos, si está de acuerdo con toda la doctrina de la iglesia, pues entonces, si la iglesia no te dice no, y si te ayuda, pues tómalo en cuenta, ¿verdad? Y eso a mí de verdad me ayudó mucho, porque de verdad te cierras los ojos y te das cuenta que estás en, quizá en el cielo, y dices tú, no, es que eso es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Ni siquiera yo puedo imaginarme lo que voy a encontrarme en el cielo. Jamás, mi mente está tan finita, de verdad, yo estoy metida en este cuerpo, ¿verdad? Que es lo que no me permite pensar, ¿verdad? Y que mi mente se explaye en la sabiduría que Dios le ha dado a mi espíritu solamente después de muerta, ¿verdad? Entonces ya voy a conocer muchas más cosas con la gracia de Dios. Entonces allí te das cuenta de que el cielo es algo maravilloso, ¿verdad? Y que ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que vamos a encontrar allá. Así que sí hay que luchar, ¿sí? Sí hay que luchar nosotros por tener, ¿verdad?, ese don de temor y acostumbrarnos a estar meditando en la grandeza de Dios, ¿sí? Y precisamente la semana pasada estábamos meditando, leímos alguna cita y siempre compartimos lo que meditamos, ¿verdad? Y estábamos compartiendo lo que nos gustaba a nosotros ver de Dios. Y una de las hermanas decía, pues a mí me gusta ver la grandeza. Dije, yo el otro día estaba meditando sobre la grandeza de Dios y pensé, ¿qué es la grandeza de Dios? ¿Su poder para abrir el mar rojo? Pues nada. Eso es una grandeza, por supuesto, pero es algo más grande. Luchar contra Satanás y vencerlo, si Dios deja de pensar en Satanás totalmente se desaparece, ya no existe. Existe porque está en la mente de Dios. Dios deja de pensar en él, Dios deja de tenerlo y ese medio enemigo, que no es para nada, más bien él cree que es enemigo, ¿verdad? Pero bueno, puede llegar a ser un verdadero enemigo de nosotros, ¿verdad? Pero no es eso. ¿Dónde estuvo la grandeza de Dios? Bueno, para mí, ¿verdad? Yo respeto mucho lo que otras personas o las personas que saben me digan, por supuesto, ¿verdad? Pero todo eso se me hace grande, pero siento que Dios es mucho más grande. Entonces empecé a meditar en la encarnación de Jesús. Y entonces dije, esto es una gran valentía. Una gran valentía también fue la crucifixión. El ir caminando hacia la crucifixión, el saber que iba a tener una muerte tan afrentosa, que lo iban a escupir, que lo iban a golpear, que iba a morir solo, que iba a morir desnudo, que iba a estar clavado en una cruz por tanto tiempo, que iba a llevar esa cruz. Todo eso es tremendo. Sabiéndolo, qué grande
qué grande es Dios, qué grande es Dios, de verdad. Entonces, la grandeza, cuando nosotros meditamos en la grandeza del Señor, pues entonces es un medio para fomentar este don del temor de Dios. Así que de verdad vamos nosotros a meditar con frecuencia en la infinita grandeza de Dios. Un medio ya muy específico, ¿verdad?, que ya está muy relacionado con este don, pues es eso. Otro de los medios que ya está muy relacionado con este don es acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y respeto. No olvidemos nunca que Dios es nuestro Padre, pero también el Dios de tremenda grandeza y majestad. Con frecuencia las almas piadosas se olvidan de esto último y se permiten en el trato con Dios familiaridades excesivas llenas de irreverente atrevimiento. Es increíble ciertamente hasta qué punto lleva el Señor su confianza y familiaridad con las almas que le son gratas, pero es preciso que tome Él la iniciativa. Mientras tanto, el alma debe permanecer en una actitud reverente y sumisa, que por otra parte está muy lejos de perjudicar la dulce confianza e intimidad propia de los hijos adoptivos, ¿verdad? Pues esto es algo que pensar, ¿verdad? Es acostumbrarnos a tratar con Dios con una gran confianza filial, pero con una reverencia, por supuesto, y respeto. Una gran confianza, como diría Santa Teresita del Niño Jesús. Y dice, yo tendría tanta confianza en la misericordia de Dios, en su amor, que aunque yo hubiera cometido el más grave pecado de todos, hubiera acabado de cometer este gravísimo pecado, en ese momento yo tendría la misma confianza en Dios, en su gran misericordia, que aunque no lo hubiera cometido. Y yo así inmediatamente me echaría a los pies de Jesús, porque yo sé que su gran misericordia es mucho más grande que cualquier otra cosa. Esa es una confianza, ¿verdad? Pero sabiendo que Él es sumamente grande y poderoso, ¿verdad? Así que es otro de los medios. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida, Ruach en hebreo, Pneuma en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Estamos de regreso ya en su programa Neumatología. Recordamos que a partir de las 5 de la tarde estamos ya por la radio, la 1420,
AM. De ahí nos puedes escuchar. Comenzamos siempre con Koinonia Ágape, con el Padre Jeff, Madre Georgina o Madre Cristina. Y bueno, pues ese es nuestro primer programa. Lo continuamos con la Eucaristía y después ya con toda la programación, que de verdad es fabulosa. Tú puedes encontrar aquí hasta nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñez, todos los lunes a las 8 de la noche. Y él contesta las preguntas que tú le hagas, de verdad. Le llamas por teléfono, le hagas la pregunta y él las contesta de una manera tan sencilla y tan sabia, por supuesto, ¿verdad? Así que tú los puedes seguir viendo por donde estás viendo, que es por internet, pero también puedes conectarte ya a tu radio, siempre en la 1420 AM a partir de las 5 de la tarde. Entonces continuamos con su programa. Estamos viendo los medios que nosotros tenemos para fomentar el don de temor de Dios, ¿sí? Otro, bueno, acabamos de leer, acostumbrarse a tratar con Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y respeto. ¿Verdad? Esa confianza que se le tiene al papá, esa confianza que te hace decirle Abba, ¿verdad? Esa confianza que te hace pensar que tienes un papá maravilloso, un papá que lo tiene todo y que te ama sobre todas las cosas. Y que te va sobre todo, ¿verdad? Que va a estar allí cuando tú lo necesites. Así que con esa misma constancia debemos de estar pidiéndole siempre, Señor, danos el don de temor. Danos el don de temor para que yo te pueda amar como debo de amarte y para que me duela y para que de verdad yo sienta ese gran temor de ofenderte, de separarme de ti. Otro de los medios para fomentar este don, pues es meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Los motivos del amor son de suyo más poderosos y eficaces que los del temor para evitar el pecado como ofensa de Dios. Pero también estos contribuyen poderosamente a detenernos ante el crimen. El recuerdo de los terribles castigos que Dios tiene preparados para los que desprecian definitivamente sus leyes sería muy bastante para hacernos huir del pecado, si lo meditáramos con seriedad y prudente reflexión. Es horrendo, dice San Pablo, caer en las manos del Dios vivo, ¿sí? En Hebreos 10:31. Hemos de pensarlo con frecuencia, sobre todo cuando la tentación venga a poner ante nosotros los halagos del mundo o de la carne. Hay que procurar concebir un horror tan grande al pecado que estaremos prontos y dispuestos a perder todas las cosas y aún la propia vida antes que cometerlo. Para ello nos ayudará mucho la huida de ocasiones peligrosas que nos acercarían al pecado, la fidelidad al examen diario de conciencia para prevenir las faltas voluntarias y llorar las que se hayan hecho. Y sobre todo la consideración de Jesucristo crucificado, víctima propiciatoria por nuestros crímenes y pecados. Tremendo, ¿verdad? Dice aquí que meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Mira, yo recuerdo que el Padre Jeff nos contaba una persona que le dijo, no recuerdo muy bien, dice, ¿por qué les hablan del infierno? ¿Por qué les hablan del infierno, verdad? Los van a traumar, ¿verdad? Y él comentaba, sí, dice, los vamos a traumar, pues si no les hablas, el trauma para toda la eternidad que va a ser verte de frente al maligno, de frente ante el infierno, pues ese sí es un trauma que no se le va a quitar en toda la eternidad. Más vale que lo traumes un poquito aquí en la tierra, hablando del infierno, a que lo traumes por toda la eternidad. Así que, vea, no sé, hay que hablar, ¿verdad?, del infierno. Sí hay que decir que existe. Claro, nuestra predicación no va a estar basada. Nosotros tenemos eso y eso nos viene de la Madre Isabel. De la Madre Isabel, una persona le dijo, háblenos de las liberaciones, ¿verdad?, que usted, el Señor ha obrado por su cuenta, ¿verdad? Dice, a mí no me gusta hablar. Yo predico a Dios, predico a Jesucristo, su poder, su amor. Yo no predico por eso a mí no me gusta eso de ir a esos grandes congresos de no sé, exorcistas y personas que se dedican a orar por liberación o a interceder por liberación, mejor dicho, a interceder por liberación. Dice, a mí no me gustan eso. Dice, yo no voy a oír hablar de Satanás. Dice, yo quiero que alguien me hable de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que quiero. Y yo quiero que mi predicación es precisamente hablar de Jesucristo, ¿sí? Entonces, pero sí debemos nosotros de decir claramente, ¿verdad? Claramente hay un grave peligro en el pecado mortal. Hay un grave peligro cuando nosotros de verdad descuidamos nuestra alma. Es real.
es real. Puede estar allí el peligro de perdernos y de perdernos para siempre. Entonces, ¿qué hacer? Pues nosotros tener en cuenta eso, tener en cuenta de que es real ese peligro y así debemos nosotros de transmitirlo, así debemos nosotros de llevarlo a las demás personas. No basarnos nada más en eso, ¿verdad? No nos vamos a basar solamente en comunicar y en estar proclamando que es esto el infierno. Más bien prediquemos, ¿sí? Prediquemos a los de lo que es la vida de Dios, ¿verdad? Lo que es la misericordia de Dios. Pero también es bueno que sepamos que hay un infierno y que tan real que podemos nosotros caer es real, también es real, ¿verdad? Entonces sí debemos de estar meditando eso, ¿verdad? En que la malicia del pecado nos puede llevar. Dice aquí que para eso nosotros debemos ¿de qué? De huir de las ocasiones peligrosas. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y mándalo lejos de ti. Que más vale, dice, más vale que tú entres manco a la vida eterna, ¿sí? Que entrar completo al infierno. Dice, entonces, todos, dice, si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Dice, córtatelo y lánzalo fuera de ti. Dice que más te vale entrar cojo al cielo que completo a la vida eterna, ¿verdad? Que completo al infierno, perdón. Entonces, nosotros debemos tener bien claro, entonces, ¿qué son esas ocasiones de pecado? ¿Qué son esas ocasiones de pecado? Bueno, pues las ocasiones que nos llevan, por ejemplo, las amistades. Si yo tengo una amistad y yo sé que siempre que yo voy con esa amistad, siempre sucede que caigo en pecado. Por ejemplo, las personas que están huyendo del vicio, de los vicios. Por ejemplo, si estamos huyendo del vicio del vino, ¿sí? Entonces, y no me junto con las personas que están tomando, pues eso es una ocasión de pecado. Y dice la palabra que hay que cortar, y hay que cortar de tajo. Dice así, si tu mano te lleva al pecado, tienes que cortarlo, ¿sí? Entonces, pues hay que cortar todas esas ocasiones de pecado. Es exactamente lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que hay que cortar, ¿sí? Con esas ocasiones peligrosas. Si una persona me lleva a un grave pecado mortal, esa persona, entonces yo debo de ser un lado, ¿verdad? Esa persona no me lleva. Hay personas que no te van a llevar a ninguna parte, ¿verdad? Que dices, bueno, pues definitivamente no me gusta estar con ellas, pero así como que a pecados mortales no me llevan, ¿verdad? Pues a veces dices tú, pues entonces yo debo de huir de las personas que no me gustan. Bueno, pues a veces en comunidad no se puede, ¿verdad? Que las personas no te llevan precisamente a pecar, te molesta como son o cosas así, ¿verdad? No estás de acuerdo, pero no te llevan a pecar. Pues bueno, esa es la comunidad. Pero me refiero a esas ocasiones, a esas amistades que te llevan a pecar. Sí hay que cortar, sí hay que hacerlas a un lado. Lo dice muy claramente aquí, hay que huir de las ocasiones de pecar, ¿verdad? Si lo que vemos en la televisión, en el internet, en las películas nos llevan, hay que cortar definitivamente con esos medios peligrosos para pecar, ¿sí? Y estar meditando en Jesucristo crucificado, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios nos dé la gracia de dolernos de nuestros pecados, ¿sí? Y el último medio, nos faltan 2 medios, ¿verdad? Otro medio es poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. ¡Oh! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El que tenga conciencia clara de que el Dios de la infinita majestad le ha perdonado misericordiosamente 10,000 talentos, ¿cómo osará exigir con altanería y desprecio los 100 denarios? ¿Que acaso pueda verle un consiervo hermano suyo? Como lo vemos en Mateo 18, 23, ¿se acuerdan? Hemos de perdonar cordialmente las injurias, tratar a todos con exquisita delicadeza, con profunda humildad y mansedumbre, teniéndolos a todos por mejores que nosotros. Eso está súper difícil, definitivamente eso está más allá de lo que nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que la persona que está a mi lado en la misa, la persona que está a mi lado en la comunidad es
es mucho más grande que yo. Es que realmente sí lo es. Yo no me canso de decir eso, y es que realmente, ¿verdad? Mi hermano Johnny, que en este momento está aquí conmigo, mi hermano Johnny es mucho, por supuesto que es mucho más grande que yo. Jamás yo pudiera mover todos esos botones, jamás yo pudiera poner unos audífonos y ver, no pudiera. Por supuesto que es mucho más grande que yo. No se diga que aquí el padre Jeff, que está aquí en su casa, ¿verdad? Pues por supuesto, bueno, él también es de estatura mucho más grande que yo, pero en santidad y en poder, por supuesto que es mucho más grande que yo, por sus manos, son unas manos santas, unas manos que a su orden baja Jesucristo. Entonces realmente, si nosotros nos ponemos a meditar, la persona que se sienta a mí que es un obrero, que de verdad se dedica a hacer casas, no sé, que trabaja en la construcción, ¿verdad? Que es un albañil, por supuesto que es mucho más grande que yo. Yo si hago una pared, se me viene a los 5 minutos, se cae dentro de 2 horas, no sé hacerlo. Entonces sí, realmente sí son las personas que nos rodean mucho más grandes que nosotros. Pero quiero dejar este tema. Quiero invitarles, recuerden que nosotros estamos ya viviendo lo que es este gran encuentro con el señor Horacio Trujillo, y estamos muy emocionadas porque vamos a tener este encuentro hoy en la tarde a partir de las 7, así que no pueden dejar de venir. Es lunes, martes y miércoles que va a estar aquí el señor Horacio Trujillo. Traigan su dinero para que nos apoyen. Va a haber venta de comida, va a haber miel, va a haber moringa, va a haber muchas cosas donde ustedes nos pueden apoyar con alguna ofrenda que ustedes quieren traer. Y el próximo sábado pues tenemos el desayuno por Radio Koinonia en La Escondida a partir de las 9 de la mañana, y también en la noche tenemos el Santo Win. Así que pues tenemos muchas actividades. Yo les quiero pedir que nos apoyen, necesitamos mucha ayuda. El Padre debe muchísimo dinero, y bueno, pues de verdad que es el Señor quien le da fortaleza, pero yo ya estuviera muerta de angustia debiendo tanto, pero pues Él confía mucho en el Señor. Pero ayúdenos, ustedes pueden hacerlo un poquito más, aquellos que ya nos están ayudando, gracias, y aquellos que todavía no nos ayudan y que me están escuchando, podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? Ustedes vean la manera como nos pueden ayudar, como ustedes elijan. Nosotros tenemos 1000 maneras de que nos pueden ayudar. Bueno, esperamos su ayuda. Esperamos que Dios toque sus corazones. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, que le dice, Dios les bendiga. Buenas tardes. El programa de Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.